Hechos 12, del 44 al 47 dice lo siguiente. Ahora sí arrancamos, prendemos quinta. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Todos los creyentes se reunían en el mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, escúchame. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. 47. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Punto. 1, 2, 3, punto. Punto. ¿Y qué viene a continuación? Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban haciendo salvos. El principio inicial es que Dios no puede agregar salvación o traer vidas a esta iglesia. No puede haber crecimiento si no hay sanidad. Dios no va a traer almas nuevas, no va a traer cosecha a una iglesia que esté enferma. ¿Por qué? Porque Dios es más serio que tú. A Dios no le importa llenar un templo, ni levantar nombres, ni levantar la iglesia. Lo que a Dios le importa es que en un lugar donde se predique su palabra, se atienda a aquellos que han de ser salvos de la forma correcta. Dios no puede traer gente para que las enfermemos. Por más que eso pasa, Dios nos va a traer gente si no trabajamos en el cuidado de los que van a venir. Y quiero que sepas esto porque hay 5 principios importantes de este versículo que te los voy a mencionar a continuación, que se resumen y te voy a explicar hacia dónde va el mensaje. ¿Están felices, verdad? Amén. Genial. Primer punto. En la iglesia sana y saludable de reino se enseña la palabra de Dios. Como primer fundamento, en una iglesia debe enseñarse la palabra de Dios. No la doctrina de hombre, no liderazgo, no coaching cristiano, la palabra de Dios. En esta iglesia tratamos y marcamos un precedente de enseñar siempre lo que escrito está. Como segundo punto, según el versículo que hemos leído anteriormente, la comunión y amor fraternal. En una iglesia de reino, la iglesia tiene hermanos en Cristo que se aman y que viven en comunión. No existe una iglesia que deja de ser fraternal. Ustedes deben de saber que los que están con ustedes, de los que están sentados, merecen, son dignos de su amor porque Cristo los amó primero. Todos acá debemos amarnos sin importar rasgos físicos, sin importar cuánto tiene, sin importar cuánto conoce. Todos aquí deben vivir en el mismo amor fraternal que la Biblia nos enseña en Hechos de los Apóstoles. ¿Están acá, no? Entonces el amor es importante porque ese es amor, comunión y amor fraternal. Ese es el segundo principio de una iglesia de reino. Tercer principio, generosidad. La generosidad es lo que nos caracteriza también. No solamente damos a la iglesia nuestras ofrendas para que la iglesia sabiamente administre, para que pague las cuentas, sino también entre nosotros mismos. Cuando vemos a alguien que necesita dinero, no lo bendecimos. Cuando nos enteramos que una familia se quedó sin trabajo, no hacemos nada por los que están pasando un tiempo de crisis en cuanto a económica o aún emocional. La generosidad es un principio de una iglesia de reino. Bendecir a nuestro hermano, bendecir a quien lo necesita. Es algo que personalmente como familia practicamos demasiado. Bendecir, honrar. A veces yo quiero dar 5, mi esposa quiere dar 100. Pero siempre estamos buscando, así sea 2, dar. ¿Por qué? Porque eso es el principio del reino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuarto punto es, una iglesia de reino debe ser un lugar de adoración. Una iglesia de reino debe ser un lugar donde se adore a Dios. No al pastor, no al liderazgo, sino al único. Ustedes son ovejas del redil de Cristo, no son ovejas del redil de Sebastián. Quinto y último punto, una iglesia, según Hechos de los Apóstoles, es un lugar de oración. La oración es principal, es fundamental. Acá en la iglesia de los martes hay un equipo de guerreros que oran y claman por muchas de sus necesidades y quizás ustedes ni siquiera se dan cuenta, pero están orando aún por los pastores, por los líderes. Entonces son 5 principios que hace una iglesia de oración, una iglesia de reino. Ahora, ¿cuándo la iglesia deja de ser de reino? Cuando sacamos esos 5 principios de lado. Porque no puede haber una iglesia de reino que no es generosa. No existe una iglesia tacaña, una iglesia que no invierte en el reino, una iglesia que quiere guardar pan para mayo. No existe. No existe una iglesia de reino que predique cualquier mensaje menos el reino de Dios o la palabra de Dios. No existe una iglesia de reino que no adore, que no sea una iglesia de adoración profunda e intimidad con el Padre. No existe una iglesia de reino que deje de orar. ¿Me dejo entender? No existe una iglesia de reino que deje de tener comunión y amor fraternal. ¿Por qué digo esto? Porque este es el modelo de una iglesia de reino, de los hermanos de una congregación, de una eclesía que viven en el reino de Dios. Una iglesia sana, una iglesia lista para recibir a las almas que Dios va a ir trayendo.